Bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Estimados alumnos, es un placer comunicarme con ustedes por este medio. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias. Hoy vamos a realizar la práctica de dilatación de los cuerpos. Sabemos que todos los materiales, en especial los sólidos, presentan una denominada característica que se llama dilatación, que es que el volumen del cuerpo aumente debido al incremento de la temperatura, ya que estas moléculas se expanden, pero es importante considerar este aspecto en las estructuras, ya que cuando éstas se encuentran sometidas al aumento o incremento de temperatura, van a tender a aumentar su volumen, y como no todos los cuerpos aumentan su volumen a la misma proporción, unos aumentan más que otros o incluso pueden llegar a deformarse. Por lo antes expresado, vamos a realizar la actividad para identificar cómo se dilatan los sólidos, los líquidos o gases. El primer experimento consistirá en ver la dilatación de líquidos. ¿Qué material vamos a necesitar? Agua con colorante, un matraz Erlenmeyer, un tubo de vidrio, y hicimos una escala con papel milimétrico, hielo, también el matraz con un agua con colorante, aquí está el colorante, y para la dilatación de gases vamos a utilizar una botella de plástico con un globo, agua, y para la dilatación de los sólidos vamos a utilizar varilla de vidrio. Entonces, empezamos primeramente con la dilatación de los líquidos. Aquí vemos, vean el tubo como está ahí, lo colocamos con la escala y voy a poner las manos y vamos a ver viendo si va aumentando el nivel del líquido. Vean, aumenta ligeramente. ¿Por qué? Porque las moléculas de los líquidos, bueno, sí se dilatan, pero aquí hay un ligero aumento de la temperatura, del nivel del líquido, porque le está transmitiendo el calor las manos hacia el recipiente. Entonces vean, va subiendo, estaba abajo de 0, va subiendo. Entonces, de esta manera concluimos que el nivel del agua va a subir lentamente. Por la manera terminamos el experimento de dilatación de un líquido. Bueno, ahora vamos a colocar el matraz en hielo y vamos a ver qué ocurre con el nivel del líquido. Vean, aquí está el nivel del líquido y vamos a poner las manos. Aquí vamos a ver cómo va a ir bajando el nivel del agua ligeramente. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido se está contrayendo por el descenso de la temperatura. Entonces vean aquí ustedes, no sube ni baja y se mantiene casi, pero es un cambio muy ligero. Entonces, si vemos de esta manera, estamos construyendo un termómetro líquido, utilizamos una escala. Entonces aquí el líquido se contrajo. Bueno, si ustedes ven, aquí ya bajó más el nivel del líquido al estar en hielo, por lo tanto el líquido se contrajo, tuvimos que esperar un tiempo. Entonces, concluimos aquí que en este caso, en el experimento A y B, el cambio de temperatura, en el primer caso al aumentarlo, el líquido se dilató, y al disminuir la temperatura, el líquido se contrajo. Entonces, es importante saber por qué los líquidos, como tienen una forma, que toman la forma del recipiente, tienen esa capacidad o esa cualidad de dilatarse. Luego, posteriormente vamos a ver, al también aumentar la temperatura en el líquido, vean cómo va subiendo el nivel del líquido. Utilizamos agua con colorante para estos fines, para que pueda ser más visible, si lo ponemos transparente. Se pueden utilizar otros líquidos como el alcohol, pero ahí va a ser diferente el comportamiento dependiendo de su coeficiente de dilatación.
Vean, aquí ahorita se los muevo ligeramente y se los giré, ahí ya lo ven cómo fue subiendo el nivel del líquido, va subiendo, va subiendo. Recuerden que el punto de ebullición del agua aquí es a 98 grados Celsius o 96. ¿Por qué no va a llegar a los 100? Porque no estamos a nivel del mar. Entonces depende de la altitud en la que nos localicemos. Entonces, concluyendo de esto, podemos ver que al calentar el matraz, las moléculas del agua están en constante movimiento, hay mucha energía cinética por el calor generado por el mechero y el líquido empieza a dilatarse. ¿Sí lo visualizan? Ahí. Entonces, si ustedes observan aquí cómo va incrementándose el volumen del líquido hacia la parte inferior y tenemos una escala. Entonces, de esta manera construimos un termómetro líquido poniendo una escala en papel milimétrico. Entonces, vean ahí ustedes, aquí se ve, se los voy a tratar de señalar con la espátula, vean cómo ya subió el nivel, al principio estaba a la mitad, ya el agua ya está llegando a su punto de ebullición. Todo esto también porque puede generar el aumento del incremento del volumen del líquido, porque el gas que se está generando va a provocar también la presión, que aumente el volumen del líquido. 3. Vean ahorita ustedes cómo empieza ya a subir el nivel del líquido, incluso va hasta derramarse del tubo. Luego, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una botella vacía, el globo, ya lo puse aquí previamente, y lo vamos a someter a baño María. ¿Qué esperamos que ocurre con el globo? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Vean cómo ya se empieza a derramar el líquido. Ahora, para ver la dilatación de gases, vamos a poner el globo en la botella de plástico y lo vamos a someter en el baño María. Vean, el globo se empieza a inflar por el aumento de temperatura y porque en el recipiente hay aire, el cual se va a provocar un incremento de la presión y por lo tanto aquí el gas se está expandiendo. Vean, se infla. El agua ya está llegando a su punto de ebullición, el movimiento de las moléculas es muy rápido por el incremento de temperatura. Vean, entonces de esta manera concluimos que los gases se expanden. Bueno, ahora vamos a ver la dilatación de los sólidos. Habíamos dicho que los sólidos presentan una característica de dilatarse. Cuando lo sometemos al cambio o un incremento de temperatura, el vidrio va a dilatarse en su longitud, superficie o volumen. Vean ustedes ahorita cómo se está, incluso ya puedo yo doblarlo. Vean, lo voy doblando. Si quiero volver a ponerlo acá, lo volvemos a regresar a su posición original, pero también se empieza a deformar. Incluso van a ver ahorita que puedo romper la varilla. Necesitamos someterlo a más calor. Se puede romper el vidrio. Pues aquí se está expandiendo el vidrio. Incluso este fenómeno también lo podemos ver en las vías de tren que se dilatan, aumentan su volumen. Vean aquí, ya se rompió el tubo e incluso puedo hacer micropipetas, jalarlo y aquí se pueden hacer micropipetas. Si nosotros dejamos enfriar el vidrio, ¿qué va a pasar nuevamente? Se contrae. Entonces, la dilatación y la contracción en un sólido ocurre en 3 dimensiones: largo, ancho y alto, o su volumen, como ya lo habíamos mencionado. Entonces,
Podemos concluir que la dilatación ocurre en un cuerpo cuando éste recibe un incremento de temperatura y sus partículas se mueven más rápido o más lento para desplazarse y aumentar su volumen o disminuirlo. Esto que está en función del arreglo molecular de los estados de agregación de la materia. En el caso de las partículas sólidas, estas se encuentran con alto grado de cohesión y por lo tanto los líquidos, al incrementar la temperatura, crean los sólidos. En el caso de los sólidos, el proceso de dilatación se debe al incremento de la temperatura y como sus moléculas tienen un alto grado de cohesión, estos tienen la propiedad de dilatarse con el aumento de temperatura y contraerse cuando hay una disminución de temperatura. En el caso de los líquidos, estos van a tomar la forma del recipiente y va a estar en función de cómo se dilaten o se contraen. También por el aumento de temperatura, como vimos aquí en el primer matraz, cuando pusimos las manos, el líquido se dilató por el aumento de presión térmica que hay en el recipiente, y en el caso del hielo, bueno, vimos que se contrajo. En el caso del líquido, así que donde le pusimos las manos, vimos como aumentó también ligeramente porque le transmitimos calor. Y finalmente, cuando lo pusimos a ebullición, a baño María, vimos que el líquido incluso hasta se dilató lo suficientemente que pues fue visible y se derramó incluso, entonces se dilata. En el caso de los gases vimos que el globo se infló, vean, todavía incluso aquí tiene un poco de aire, por el aumento de temperatura, el aire que hay dentro de la botella y el movimiento de estar incrementando la temperatura, hay también un aumento de presión. Entonces, por lo tanto, los gases no tienen una forma definida, pero pueden, como se encuentra comprimido y por el incremento de temperatura, se infló el globo. Entonces, actualmente nosotros utilizamos el termómetro, que es un tubo de vidrio, tiene una escala de 0 hasta 100, este tiene hasta 150 y de hasta -1, -2, -3, -4 hasta -5 grados Celsius. Y tiene un metal líquido que se llama mercurio. Si vemos en la tabla periódica, la mayoría de los metales son sólidos, excepto el mercurio y el galio. ¿Y qué propiedad tienen estos metales? Que se dilatan. Esta es una hoja para el apoyo de análisis de resultados. En esta práctica vimos la dilatación de los líquidos construyendo un termómetro líquido. Vimos que con el aumento de temperatura el líquido se dilató. En el caso al poner las manos y al ponerlo en hielo se contrajo. Al calentar el agua, el líquido se dilató, incluso hasta se derramó por el incremento de temperatura generado por el calor de mechero. En el caso de los gases, vimos que el globo se infló debido a que la botella aire y se incrementó su volumen por un aumento de la temperatura y la presión. En el caso de los sólidos, al calentar la varilla de vidrio, vimos que ésta se dilató porque hay un aumento en su longitud, superficie o volumen, y de esta manera se expande. Con el calor, sus moléculas se separan e incluso se rompe la varilla. Cuando se enfría la varilla de vidrio, esta nuevamente se contrae. Entonces, la dilatación en los sólidos ocurre en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Entonces, la dilatación es cuando un cuerpo recibe calor o variación de temperatura, sus partículas se mueven más rápido y más lenta, pueden desplazarse y aumenta el volumen del cuerpo. Esto en que está en función del arreglo molecular de los sólidos, líquidos y gases. Y el termómetro de mercurio es un ejemplo clásico donde vemos que tiene un metal líquido que es el mercurio. Hasta luego. Se agradecen las fuentes y recursos que han sido utilizados en esta presentación. Gracias. Buen día.